Hoy traigo una palabra que quiero que llegue a tu corazón y empiece a cambiar todo lo que hay a tu alrededor, pero yo quiero que hoy prestes toda tu atención, que abras tu oído, pero sobre todo que abras tu corazón, porque el día de hoy tengo una palabra que se llama ¿cómo debemos vivir los cristianos? Y es que el miércoles me confirmó el Señor entre estos días esta palabra que hoy te estoy dando, porque vimos cómo es la vida de un fariseo, vimos el espíritu del fariseo con el pastor y también pudimos ver qué es lo que no deberíamos o cómo no deberíamos hacer ni comportarnos, ¿verdad? Pero cómo sí deberíamos comportarnos, cómo sí deberíamos de vivir. Y no vengo yo a decirte cómo de mi palabra, de mi manera, de mi forma, de lo que yo creo, lo que yo pienso, sino me fui a la palabra y encontré una carta de Pedro muy especial que la envía a los que son los primeros cristianos que eran perseguidos por estos fariseos, y les envía una carta de cómo deberían de vivir una vida en Cristo, y él pone unas recomendaciones y de ahí es donde yo saco la palabra. Creo que Pedro es una persona que puede decirnos, ¿no?, cómo deberíamos de vivir. Estuvo pegado a Cristo y quién más que él para que nos diga cómo debemos de vivir una vida en Cristo. Y te traigo algunos puntos, 7 puntos que nos confirman en esta carta de cómo debemos vivir los cristianos, porque yo sé que cada creyente tiene ciertas ideas, ciertas maneras, ciertas formas por cómo vivió en la vida, o por los mentores que tiene, o por lo que ha escuchado, o por lo que ha vivido. Pero también hay gente que apenas acaba de llegar al Señor y también no sabe, y hay gente que no se acerca al Señor también por lo mismo, por lo que se dice, por lo que se menciona, por lo que se cree, de que quizás solamente son reglas y prohibiciones. Pero aquí vamos a ver en esta carta cómo realmente debemos de vivir los cristianos. Y el primer punto que te quiero dar es alabando. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 1, del 3 al 5, si lo tienes por ahí, por favor. Ahí está, dice: alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido, y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. El primer punto es alabando. Y tú vas a decir, bueno, voy a estar cantando todo el tiempo. También tuvimos en estos días donde el pastor nos estuvo diciendo qué era la verdadera alabanza. Y aquí podemos ver unos puntos claves que nos deja Pedro. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos alabarlo? Primero que nada, porque por honrarlo. Fíjate cómo dice al principio: alabemos al Dios y Padre. El hecho de que Él es nuestro Padre nos hace que nosotros debemos honrarlo. Por eso alabamos. Por eso hay gente que dice: ¿por qué cantan tanto estos cristianos? ¿Por qué se emocionan tanto? Porque nosotros deseamos honrar al Padre. Ahora, la alabanza no la podemos cortar solamente o no la podemos centrar solamente en el canto, sino que en la honra tú ya estás alabando al Señor. Cuando tú estás honrando al Padre, tú lo alabas. Cuando tú haces, ¿qué es la honra, por ejemplo? Bueno, cuando tú lo obedeces, cuando tú le sirves, cuando tú haces lo que a Él le agrada, tú empiezas a honrarlo, y eso es un método de alabanza. Otra de las cosas que vemos aquí dice, ¿por qué deberíamos de alabarlo? Dice, porque ha cambiado nuestra vida totalmente. En otra versión dice, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A quién de aquí Dios no le ha cambiado su vida totalmente? ¿A quién de aquí no éramos antes algo y ahora somos otra cosa? ¿Quién no ha cambiado? ¿Quién no ha visto que Dios ha cambiado el rumbo totalmente de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestro trabajo? El simple hecho de esto nos hace que lo alabemos. Por eso lo alabamos. Por eso es tan importante la alabanza. Yo estaba platicando la otra vez con unas personas y yo les decía, ¿sabes? Lo más importante en un domingo es la alabanza. Por lo regular siempre venimos
esperando a ver qué nos vamos a llevar. Quizá hay algunos que prefieran llegar hasta la hora de la predicación. A mí me tocó ese momento, ese tiempo. Yo llegaba a mitad, casi, yo decía, lo más importante es la palabra. Y no es cierto, lo más importante es lo que nosotros le vamos a dar al Padre. Entonces, esos son los motivos por los cuales debemos alabar. Y más abajo dice, por su gran amor, ¿quién no se ha sentido amado por Cristo? Cuando nosotros amamos a una persona, ¿qué hacemos? Nos sentimos comprometidos. Hay un compromiso por ambas partes. Cuando tú, tu esposa, por ejemplo, tu esposo, ese amor que tú tienes un compromiso. O por ejemplo, con nuestros padres, ese amor que tenemos ese compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, estamos alabando a Dios. Esas son varias formas de cómo alabarlo, y por eso es que nosotros tenemos que vivir, un cristiano tiene que vivir alabando. Otra de las maneras dice por su protección, por sus promesas. Primero dice, y de que nos dará lo que nos ha prometido. Él nos promete, Él nos da muchas promesas. Eso es fe. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros estamos alabando al Señor, porque nosotros tenemos la plena confianza que lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Otra de las formas es por su protección. En la parte de abajo dice, y por eso Él los protege con su poder. Cuando nosotros estamos en cualquier dificultad, pero estamos metidos con Dios, nosotros sabemos que todo es filtrado por Él. Tenemos esa fe, esa confianza. Cuando nosotros tenemos confianza y fe en Dios, nosotros estamos alabando a Dios. Por esos motivos nosotros alabamos a Cristo. Por eso un cristiano tiene que vivir alabando. Y no es cantando todo el día, es parte de eso, la alabanza. Pero cuando nosotros estamos teniendo fe, cuando nosotros lo honramos, cuando nosotros lo obedecemos, cuando nosotros lo servimos, nosotros estamos alabando. Y así es como debe de empezar a vivir un cristiano. Otra de las maneras, te voy a decir, en el segundo punto es confiando. Un cristiano tiene que vivir confiando. Cuando nosotros aquí llegamos la primera vez, llegamos confiando de que las cosas iban a empezar a cambiar en nuestra vida. Nosotros llegamos sin saber qué es lo que iba a pasar, pero decíamos, aquí va a cambiar las cosas, Dios va a hacer algo. Y nosotros cada domingo que venimos aquí, venimos con esa esperanza de que Dios va a empezar a mover las cosas en nuestras vidas. Un cristiano debe vivir confiando. Aquí nadie nos dijo qué nos iban a dar ni qué iba a pasar, pero cuando llegamos la primera vez, llegamos confiando en que algo iba a suceder. Mira, el hecho de que nosotros nunca hemos visto con nuestros ojos a Cristo, no estuvimos en la cruz, y el hecho de que nosotros creemos que eso pasó, eso es confiar. Nosotros llegamos aquí sin ver, eso es confiar. Un cristiano, esa es su base, la confianza. Un cristiano debe vivir confiando. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Eso no lo saco yo de confiando. Fíjate lo que dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Fíjate cómo inicia, dice, por eso aun cuando por algún tiempo, yo no sé qué situación estés pasando ahorita, pero solamente quiero dejarte ese pedacito que dice, por algún tiempo, esto va a pasar. Y me acuerdo mucho de una historia de un rey, esto no viene en la Biblia, pero es una bonita historia que me gusta platicar. Y es la del rey de Esto también pasará. No sé si alguno se la sepa por aquí, pero es de un rey el cual estaba disfrutando de su reino, de sus victorias, y un día
se sienta con toda la gente en una fiesta y dice: quiero que me traigan a los más sabios del reino. En eso le traen a los más sabios del reino y le dice: quiero que me hagan una frase en la cual yo lea en el peor tiempo, cuando yo sienta la mayor ansiedad en mi vida, quiero leer eso que me haga sentirme mejor. Y los sabios estuvieron buscando cuál y al final encontraron una, se la dieron, él no la quiso leer y la puso en su anillo. Y resulta que hubo una vez que hubo una guerra en la cual pues estaban perdiendo, él sale corriendo de su castillo y va y se esconde a una cueva. Se escuchaba todas las voces, imagínatelo tú, se estaban ahí peleando, matando y todo, y él estaba casi al borde de quererse suicidar. Y en eso se acordó de sacar su frase. Y sacó su anillo y sacó su frase, y la frase decía: esto también pasará. Agarra fuerzas él y él empieza a confiar y a pensar en que puede triunfar, y resulta que se vuelve a armar de valor, agarra a su ejército y va y pelea y gana la batalla. Se va a disfrutar con todos en el reino y empezó él a gritar de emoción, a festejar, a celebrar. Y en eso se le acerca uno de los empleados de su papá, alguien ya viejo y sabio también, y le dice: rey, creo que tienes que tomar tu frase y volverla a leer. Dice: no, ya la leí, era mi momento de angustia y me dio valor y todo. Dijo: creo que hoy también es el momento indicado. Y lo sacó y decía: esto también pasará. Tenemos que disfrutar los procesos. Fíjate cómo dice ahí: alégrense. Y yo sé que es complicado alegrarse en medio de la dificultad. Imagínate tú, hoy sabes que mañana ya es lunes y mañana hay que pagar, mañana hay que volver a trabajar, mañana todavía no es quincena. Y yo sé que cada quien tiene su dificultad y dices: ¿cómo me puedo alegrar en medio de todo esto? Pero lo único que te quiero dejar en este pedazo es: esto también pasará. Dice ahí: por algún tiempo. Tenemos que confiar en Cristo, tenemos que confiar en Dios, que esto va a pasar por algún tiempo. ¿Recuerdas la pandemia? Yo venía platicando con mi familia y yo les decía: ¿te digo algo? No extraño todas esas cosas de los hospitales y andar con tapabocas, pero extraño la pandemia. Extraño estar jugando en mi casa con mi familia fútbol. Extraño salirme en la bici. Pero en ese momento, cuando no lo estábamos disfrutando, la verdad, porque no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos tristes, estábamos llenos de angustia, algunos con depresión, algunos enojados. Al principio fue un poco divertido las primeras 2 semanas, que creíamos que se iba a acabar en 15 días, pero sí fue un poquito complicado después. Pero hoy, que sabemos que pasó todo, quizá hay algunos estragos de las cosas que sucedieron, pero hoy podemos decir: creo que me angustié de más, creo que me deprimí de más. Fíjate, a mí si yo me pudiera ir 12 años atrás, cuando era infelizmente casado, soltero, cuando era infelizmente soltero. Si yo me fuera 12 años atrás y me dijera: ¿te puedes decir algo? Mi yo de ahora, si me fuera a 12 años atrás, yo me diría: no te preocupes tanto, no te preocupes tanto. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de todo? Dios nos ha sacado de todo. Dice: alégrense. Yo sé que es difícil, pero dame una sonrisa ahorita que no traes tapabocas. Alégrate. Yo no sé qué dificultad estés pasando, pero aquí lo dice bien claro. Dice: por algún tiempo. Y fíjate cómo dice, después es una referencia. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. ¿Sabes tú cómo se purifica el oro? A mí me la platicaron y yo digo: wow. Ponen al oro y lo ponen en fuego totalmente ardiendo, y empieza a salir una espuma negra, una espuma negra, una espuma negra, una espuma negra. Hasta que deja de salir esa espuma negra, el oro está purificado totalmente. Algunos dicen: ¿cuánto tiempo es lo que tiene que estar el oro? No tiene tiempo, depende del oro. Depende del comportamiento del oro, es lo que tarda en salir eso. O sea,
Puedes poner dos tipos de oro, ponerlos con la misma intensidad del fuego y quizá uno rápidamente quite esa espuma negra y el otro tarde más tiempo. Realmente es dependiendo el oro. Dependiendo de cómo estés tomando hoy tu circunstancia, es lo que vas a tardar en el fuego. ¿Quieres seguir sacando todavía espuma negra? Alégrate, alégrate, vas a salir más pronto. Mira al pueblo de Israel, 40 años, porque se la pasó quejándose. Depende de nosotros, como depende el oro. No lo digo yo, lo dice ahí. Es como el oro. Estamos pasando por pruebas y ese fuego que nos está quemando depende de nosotros, depende de nuestra reacción, depende de cómo nosotros actuamos en medio de la prueba. Es lo que vamos a tardar en medio de esta prueba. Así es que recuerda que es por algún tiempo, recuerda que te tienes que alegrar, recuerda que esto solamente depende también de nosotros. Hay ciertas circunstancias a nuestro alrededor que también, pero esas déjaselas a Dios. Tú haz tu parte y deja a Dios la otra parte. ¿Estamos? Fíjate lo que dice en 1 Pedro 1:8. Dice, ustedes, o sea, nosotros, esa carta es para nosotros. 1 Pedro 1:8 dice, ustedes, aunque nunca han visto a Jesús, lo aman y creen en Él. La base del cristianismo es la confianza. Nosotros estamos aquí sin ver. Por eso es importante que cada vez que estamos en una prueba tengamos esa confianza. Esa confianza. No puedes decir a veces sí Dios, a veces no Dios, a veces sí me ayudas, a veces no me ayudas. Es nuestra base. Así es como debe de vivir el cristiano, confiando. Tercer punto, y quién sabe si les guste, pero tenemos que ponerlo. Tercer punto, si me puedes poner, obedeciendo. ¿Cómo? Obedeciendo. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1:14 al 17. Estamos leyendo un poquito, pero yo sé, si tienes ahí tu Biblia, por favor, ahí la puedes leer, o aquí también en la pantalla. Dice, ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo. ¿Perdón? Como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Te voy a decir algo, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Obedeciendo. Yo sé que a veces no entendemos a Dios en muchas cosas, pero cuando pasa la situación o cuando pasan, decimos, ya sé por qué. Ya sé por qué. Ya sé por qué este muchacho me fue infiel. Ya sé por qué esta persona no hizo ese negocio. Pero lo entendemos después. En el primero estamos chillando, estamos casi desgarrándonos, ¿no? Pero fíjate, si tú tienes por ahí, tú dices, bueno, no entiendo bien, hay unas cosas que sí. No, fíjate lo que dice en 1 Pedro 1:14, dice, en todo. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios, porque esto no es un libro de reglas y que sí puedo, que no puedo. Tú tienes que tener una intimidad con Dios y tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Yo sé que tenemos mentores, tenemos pastores que nos pueden ayudar en ciertas cosas que quizá nosotros digamos, no sé todavía si esto viene de Dios o no viene de Dios, pero tú puedes tener esa voz de parte de Dios. Y mira, ayer sábado me dijeron una que te la vengo a traer. Está nueva. Es cuando, ¿te acuerdas de José el soñador? ¿Sabes la historia de José? ¿Recuerdas cuando él
Potifar está detrás, la esposa de Potifar está detrás de él y lo está tentando y todo. ¿Recuerdas eso que dicen que hasta le quitó su ropa? Y, o sea, no era como que le estaba sugiriendo la esposa de Potifar. Realmente la esposa de Potifar le traía muchas ganas. Pero dice que salió huyendo él. En ese tiempo, José, todavía no estaban las leyes de Moisés, las leyes, los mandamientos. Todavía no existían. ¿Qué fue lo que hizo que corriera José? ¿Qué fue lo que realmente le dijo que no era correcto eso? Dios estaba ahí atento a su voz y él salió huyendo. ¿Sabes? Yo cuando escuché eso me quedé impactado. Yo dije, es verdad. Él no sabía si era correcto o no era correcto eso. Él estaba atento a su voz. Nosotros tenemos que estar atentos a su voz. No podemos estar dependiendo de que siempre nos digan qué tenemos que estar haciendo. Pero ¿cómo podía escuchar él a Dios? Teniendo esa intimidad. Nosotros tenemos que llegar a lograr tener esa intimidad con Dios para poder estar escuchando su voz, porque su voz se puede reflejar de muchas maneras. Puede ser a veces con un niño, puede ser en una predicación, puede ser ahorita mismo, puede ser tu misma voz, pues, pero tú tienes que reconocerla, porque a veces también el enemigo usa tu misma voz. Entonces, recuerda esa parte, pero tienes que tener esa intimidad para poder lograr escuchar la voz de Dios y poder ser obediente también. A veces el pastor, cuando nos detiene en alguna emoción, a veces nosotros estamos bien emocionados y venimos, este es el hombre de mi vida, Señor, pastor. Y el pastor dice, creo que, hija, van muy rápido, vamos a orar y todo. Pero es que, pastor, yo estaba orando y está hermoso, güero, alto, cuadros, 1.94. Y nada más tiene un problema, no le gusta venir a la iglesia, pero va a venir. Y ahí viene el pastor, te detiene la emoción y tú te alejas. No, yo estaba orando y Dios me dijo. Tú tienes que ver, esto es muy sencillo. Si las cosas se contradicen con las cosas de Dios, no viene siendo de Dios. Esto es muy sencillo. Esta parte de obedecerlo, de que sí voy, no voy, me conviene, no me conviene, muy sencillo. Si se contradice con las cosas de Dios, no va. Yo le digo a los jóvenes, bueno, conviértelo primero y después andas con la persona. Yo le estaba platicando la vez pasada esa parte del yugo es igual y me decían, es que puede ser, no puede ser. Mira, es más fácil que él te jale a las cosas de él que tú lo jales a las cosas tuyas. Entonces primero jálalo las cosas de acá. Entonces a veces va a haber veces que el pastor nos detenga en alguna emoción, algún negocio que nosotros vemos y decimos, aquí está la ganancia, aquí se va a hacer, Dios me va a bendecir esas deudas que yo tengo. Pero resulta que, pero hay que meter ciertas facturas ahí que son que se tienen que comprar y pues ya no va. Dios te va a bendecir de otra manera. Por eso dice ahí bien en claro, dice obedeciendo en todo. También cuando tu esposa te detiene en algo, a veces somos los esposos muy impulsivos, ¿no? Queremos tomar decisiones y no le preguntamos nada a la esposa. Siempre queremos como somos algunos los que traen la lana, dicen, no, pues yo digo si sí o si no y todo, pero Dios te puede hablar por medio de la voz de tu esposa. Involúcrala más, pregúntale. Yo la verdad te voy a ser bien sincero, no sé por mandilón, pero yo le pregunto todo a mi esposa, porque sé que ella tiene ese sexto sentido que dicen, no es un sexto sentido, Dios le puso eso para que nosotros la necesitemos. Pregúntale a tu esposa, empieza a preguntarle todo, hasta cosas del trabajo, vas a ver cómo te va a empezar a ir mejor. Digan amén las mujeres. Dice, por ejemplo, también hay cosas buenas, pero que a la vez terminan siendo malas, y también es una de las formas en las cuales nosotros tenemos que obedecer. ¿Recuerdan esa parte de Abraham cuando le pide su hijo? Era una promesa, era algo bueno,
Si nosotros hubiéramos sido Abraham y diríamos, ¿por qué me está pidiendo algo bueno? ¿Por qué Dios me está pidiendo o me está quitando algo que Él me dio? A veces Dios nos da un trabajo y de repente sentimos que nos lo está quitando y decimos, ¿por qué me lo está quitando? Pero sabes, yo siento que quizá Abraham, Dios le dio ese milagro y él se quedó con el milagro en lugar del que le dio el milagro. Y a veces pasa con nosotros eso. Dios nos da un trabajo y nos quedamos con el trabajo y dejamos a Dios a un lado. Es que traigo mucho trabajo. Es que es mucho trabajo, por eso no puedo ir ya los domingos y lo sustituyo con el miércoles, pero ahí estamos. Y a veces van a ser cosas buenas las que vamos a tener que decir a un lado, porque tenemos que obedecer a Dios en todo. Y fíjate más abajo cómo dice, otra de las maneras de obedecerlo es honrándolo. Una de las maneras, ya habíamos dicho, de la honra es sirviendo. Tenemos que servir a nuestro Dios. No te digo exactamente en la iglesia, pero donde estás siempre tienes que estar sirviendo a tu esposo, a tu esposa, en el trabajo, con los amigos. Y si hay esa oportunidad de que puedas estar en esta comunidad, acércate. Porque es una manera en la cual tú también lo obedeces y lo estás honrando, alabando, como habíamos dicho. Y otra es ofrendando. No se preocupen, no voy a levantar ninguna ofrenda ahorita, ya la levantamos, pero eso también es parte de la obediencia, la parte de Dios, cuando nosotros estamos ofrendando. Y luego, fíjate, vamos al cuarto punto, ahora sí ya. Dice, siendo buen ejemplo, y vamos a leer 1 de Pedro 2:12. Dice, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá Él el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Su Padre deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. ¿Cómo debemos de vivir bien? ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? Siendo un buen ejemplo. Parece que Pedro conocía a muchos, ¿no? Porque a veces somos otros afuera y aquí somos otros. A veces hablamos de una manera muy coloquial allá afuera y cuando estamos con el pastor hablamos así, hola pastor, bendito, bendición, victoria. Nosotros tenemos que ser buen ejemplo. Y dice ahí, fíjate cómo dice, cuando estén con gente que no cree en Dios, porque qué fácil es estarse portando bien con la gente que cree en Dios, ¿verdad? Cuando estamos aquí en la iglesia, estamos todos aquí muy bonitos, con los de la reunión de las 6, es muy fácil ser un buen ejemplo ahí, pero tenemos que ser buen ejemplo en la parte de afuera. Tenemos que representar la marca que es de Dios. Yo me acuerdo de ¿puedo decir un chiste, amor? Bueno, me acordé de un chiste de una servidora que estaba en una iglesia y tenía lo que es un tapete, se puede decir, sí, tapete, ¿no? Y estaba ya barriendo porque ella servía barriendo y se le hizo fácil levantar un poquito y meter ahí el polvo. Y luego, y seguía barriendo y seguía metiéndolo ahí abajo. Decía, es poquito polvo. Y de repente escucha una voz que dice, Carmelita, ¿qué estás haciendo, Carmelita? Y ella toda asustada dice, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa voz? Y le dice, soy Dios. Y le dice, yo pensé que era el pastor. A veces somos como Carmelita, ¿verdad? Dios está presente siempre en todo. Nosotros tenemos que ser buen ejemplo siempre en donde estemos, porque Dios está ahí. Dios está ahí, es más importante eso. Y a veces solamente cuando hay alguien de la iglesia nos comportamos, vamos en el tráfico, de repente y vemos que es, de repente vemos que es el que juega en Tigres ahí lateral y hola hermano, bendiciones. Y de repente vemos ahí al hermano y ya nos comportamos, pero aquí lo dice bien claro, siendo un buen ejemplo. Limpiemos, señores, el nombre de los cristianos. Sabes, yo vengo del mundo y yo he visto cómo se burlan de los cristianos y también cómo se ha manchado el nombre de los cristianos.
tenemos que empezar a limpiar ese nombre. Si nosotros decimos algo, que sea sí o sí, que no sea sí y un no allá afuera. Tenemos que limpiar el nombre de los cristianos. Nosotros representamos a Cristo, representamos una marca. Yo sé, yo entiendo que de repente no estamos en un buen día, quizá de repente andamos un poco estresados y podemos reaccionar, pero que sea una reacción que la podemos arrepentirnos y después cambiarla, pero que no empiece a ser un estilo de vida que aquí seas uno y ya seas otro, porque se te va a complicar esto. Y sabes, no es religión, no es de que si eres bueno o eres malo, sino que estás manchando la marca de Cristo. Eso es lo más importante. O sea, la gente a veces se burla de los cristianos porque decimos una cosa y hacemos otra cosa. Limpiemos el nombre de cristianos. El quinto dice en amor. 1 Pedro 3, 8 y 9. ¿Estoy bien en los tiempos? No sé si estoy bien en los tiempos. No, bueno, ahorita me avisan, pero ahí vamos. Dice en amor, 1 Pedro 3 de 8 y 9. Dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Fíjate lo que dice, en fin, todos ustedes deben. No nos está dando si queremos, dice deben vivir en armonía. Ya no es una sugerencia, es un pedido lo que nos está diciendo. Sabes, antes de la pandemia 2019 fuimos a Disney, ¿verdad? Ok, fuimos a un crucero de Disney, primera vez en la vida. Yo estaba feliz, contento, después de haber reunido ahí, estar pagando, pudimos ir y todo. Y yo me empecé a dar cuenta de algo. Estábamos en un crucero donde es todo incluido. Tú te puedes imaginar esto, donde das un paso y tienes comida, das el otro paso y tienes comida. Y estamos en medio de gringos, de europeos, de todo tipo de nacionalidades, con diferentes culturas, pero sobre todo mexicanos. Y conocemos cómo son los mexicanos, ¿verdad? Entonces, resulta que mi hijo me dijo, vamos por un chopo, papá. Pues ve por él. Está muy bonito ahí la atención, donde no tienes que estar detrás del niño. Fue por el chopo, fue y se puso en la alberca y ¡pup!, la bola. Y en un segundo vi cómo alguien fue y limpió y lo quitó. Y yo dije, este tipo ni se notó y estaba sonriendo aparte. Y no estamos muy acostumbrados en ese tipo de servicios aquí en México, ¿verdad? Y entonces me puse a observar todo. En primera me metí al baño y estaba completamente seco. Y si hay alberca y todo, yo decía, ¿cómo es posible que esté seco totalmente? Y empecé a ver el servicio de la gente, cómo sonreía, y empecé a observar que cada vez que tiraban una toalla, los servidores o los trabajadores que lo hacen por una cantidad de dinero, digo, aquí también hay gente que lo hace por eso y como quiera te tratan como si tú les hicieras un favor a ellos. Y veía cómo ellos lo hacían sonriendo. Y me quedó eso muy de que yo decía, ¿qué onda con esto? Y empecé a preguntar y me dijeron que cuando a ti te contratan te dicen que tú tienes que estar sonriendo todo el tiempo si quieres trabajar ahí. Incluso el que está dentro de la botarga tiene que estar sonriendo dentro de la botarga. Y yo no entendía eso. Decía, ¿por qué si no le están viendo la cara? Dice, porque no es lo mismo que Mickey esté enojado y esté así, a que esté así. Y yo decía, es verdad. Y yo eso lo implementé en mi trabajo y dije, tienen todos que estar sonriendo siempre. Pero yo veía esa parte, cómo ellos se comprometían a hacerlo así.
Nosotros deberíamos tener un contrato así. Nosotros deberíamos, ¿cómo debe vivir el cristiano? Sonriendo siempre en amor. Entonces tenemos que estar en amor. Fíjate lo que dice, pónganse de acuerdo en todo. Te voy a decir algo. No puede el crimen organizado estar más organizado que nosotros los cristianos. Te voy a decir otra cosa. No puede el orgullo gay ser más orgullosos que nosotros por ser cristianos. Te voy a decir otra. No puede el feminismo ser más radical que nosotros los cristianos. ¿Estamos? No la pasamos de repente compitiendo en redes sociales, quién sabe más, quién sabe menos. De repente veo jóvenes que suben cosas de Cristo y empieza un debate de versículos en la parte de abajo. Señores, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Dejemos la competencia, dejemos de estar viendo quién hace más, quién hace menos, quién es mejor, quién es menos. Empecémonos a enojar por cosas que son realmente. Fíjate, hoy estamos en redes sociales y de repente vemos una noticia donde a un niño lo asesinan a golpes y todo, y nos llega ese remordimiento y después sigue un meme o sea, los jóvenes de ahora no tienen ese remordimiento, no sienten cosas porque inmediatamente el mundo les pone un chiste, un meme y no pasa nada. Y esas cosas ya no le duelen, ya no tienen esa, por amar al prójimo. Pero nosotros tenemos que estar ahí dando ese ejemplo. Tenemos que nosotros en esta vivencia como cristianos estar amándonos unos a otros. Empecemos a amarnos unos a otros. Dice, siendo buenos y humildes. El mejor representante de todo esto es Jesús. No te vayas lejos, no me agarres mi ejemplo, no agarres a quien tú quieras de ejemplo. Vete a la Biblia. Cristo es el mayor ejemplo de una persona buena y humilde, de cómo respondía, de cómo, mira, con los únicos que se enojó, ¿con quiénes eran? Con los fariseos, con los religiosos. Él no se peleaba con el mundo. No se peleaba con sus hermanos. Él se enojaba con los fariseos. Con eso debemos de enojarnos realmente. A mí me decía, estoy yendo a un centro de rehabilitación y me decía un joven de los de ahí, dice, mira, yo estoy desde la mañana leyendo, después me pongo a orar y después me pongo alabanzas y empiezo a leer, pero los de aquí me están diciendo religioso. Y le dije, eso no es religioso. Te voy a decir que es religioso que hagas todo eso, pero que lo que sale de ti y cómo te comportas es todo lo contrario. Si tú estás viniendo aquí miércoles y vienes los viernes, los sábados, de Panorama, y que con los jóvenes y que el domingo, eso no es ser religioso. Religioso es que vinieras y que lo que tú haces, cómo te comportas, fuera todo lo contrario de lo que se dice aquí. Eso es realmente religioso. Pero que nadie venga y te diga a ti que eres religioso porque estás aquí. No hay mejor lugar que estar aquí. Por eso siempre a mí me encanta aquí en nuestra iglesia, porque hay de todo, y para jóvenes, niños, adultos. La otra vez vi que había una cena para adultos mayores. Ahí estaba viendo yo las imágenes y ahora estoy viendo lo del retiro de 26 a 30. Ya queremos que se casen, señores. Vayan por favor. Queremos que se casen. Entonces, todo esto se hace con un fin de que nos amemos unos a otros y de que nos pongamos de acuerdo y que hagamos las cosas, no de quién es más bueno y todo esto. Por eso los que son nuevos en Cristo dicen, bueno, es que ahí prohíbe. Nadie prohíbe. El simple hecho que yo sé que Él es mi Padre, yo lo honro, yo lo obedezco, yo trato de agradarlo, trato de no desagradarlo, pero nadie me ha impuesto algo que hacer o que no hacer. Es la intimidad con Dios lo que me está haciendo a mí que sí debo y que no debo. Y eso es lo que estoy tratando de hoy darles en cómo debemos de vivir los cristianos. Sexto punto, dice 1 Pedro 4:10, sirviendo.
Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Sabes? A veces nosotros encerramos todo el servicio a Dios en 4 paredes. Ahí va. Nosotros creemos que solamente servir a Dios es dentro de una iglesia. Nosotros tenemos que servir a Dios las 24 horas del día, pero no no solamente en 4 paredes. Nosotros cuando estamos afuera estamos sirviendo a Dios. Fíjate, el otro día yo venía por Constitución, ¿sí es Constitución? Morón, Constitución, cuando agarras el túnel y está una chica tirada. Venía en su moto, estaba tirada. Yo pensé que la habían atropellado y que había huido la persona, pero era una vuelta muy complicada, que si alguien no se pone ahí la iba a atropellar también. Entonces yo me paré, me bajo, se llama Marta ella, le digo: Marta, ¿qué pasó? Me dice: no, me caí, no siento mi brazo, no lo puedo mover, me duele mi pierna. Y empiezo a platicar con Marta, le digo: tranquila Marta, no pasa nada, vamos a hablar a una ambulancia, vamos a orar. Le empiezo a orar por ella y primero se sacó de onda porque dijo: y este tipo parece todo menos alguien que viniera a orar. Pero me pongo con ella y empiezo a orar por ella y todavía me espero a que llegue la ambulancia y todo. Llega la ambulancia, estaba el tránsito, le digo: amigo, hazle un paro por favor, porque se quería llevar la moto. Le digo: mira, va a venir un amigo de ella, deja. Y me dice: no, es que no puedo porque yo soy mando de no sé qué. Y le digo: yo sé que todo se puede, pero obviamente no hago apología de estar sobornando, ¿verdad? Pero yo le decía: ayúdale a ella, pobre chica. Y sabes, le pedí el WhatsApp a Marta, ahorita le voy a mandar un mensaje para ver cómo está. Sí, la tuvieron que operar y todo, pero ahí nosotros estamos sirviendo. Tú tienes que estar sirviendo a Dios las 24 horas. Dile: Señor, yo siempre estoy esperando cosas de ti. ¿Qué esperas tú de mí? Yo siempre tengo altas expectativas tuyas de ti hacia mí, pero ¿qué estás esperando de mí? ¿Cuáles son esas expectativas que tienes mías? Yo le dije eso y empezó a mandar a todas las personas. Nosotros servimos las 24 horas. Estamos siempre en la expectativa. Mira, lo digo con todo respeto, pero ya no necesitamos más pastores, necesitamos llenar estas iglesias. Tenemos que llenar aquí, porque a veces yo siento que tenemos mucha emoción y decimos: yo quiero estar ahí enfrente y todo, y quizás sí es tu llamado y lo puedes hacer, pero en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner Dios. Ahí donde estás, Dios quiere que seas un excelente abogado, que no seas nada corrupto y que la gente se quede sorprendida de cómo eres. O quizá ese plomero que está en esa casa de San Pedro, y está él ahí sacando todo el mugrero y los ricos ahí peleándose y él sonriendo mientras está sacando todo con unas pequeñas alabanzas ahí, y la esposa dice: discúlpame, pero ¿por qué oyes eso? Y empiezas a predicar su palabra. Eso es lo que quiere ese Uber. El de Uber está, ¿sabes cuánta gente se mete con él? Y Dios te bendiga. Solamente tú estás sirviendo a Dios ahí. Dios necesita eso. Dios necesita que trabajemos de afuera hacia adentro. Ya me estoy yendo, porque ya cuando me ponen el piano es que ya, ¿verdad? Séptimo punto, lo quise dejar al final: dispuestos a sufrir. 1 Pedro 4 del 1 al 4 dice: ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere.
Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Dispuestos a morir como Cristo murió en la cruz. Y quiero hacer un poquito de referencia a esto. Es dispuesto a morir, por ejemplo, tienes que estar dispuesto a matar el pecado. Yo sé que hay algo ahí que no te deja, tú sabes que no está bien y no lo has matado. Entonces tenemos que estar dispuestos a matarlo. Y te lo digo yo como una persona que ha pasado por ese tipo de situaciones, en las cuales yo sé que no se debe hacer, sin embargo lo sigo haciendo. Tú sabes, cada quien sabe cuál es esa cosa, y tú tienes que estar dispuesto, si quieres realmente vivir una vida en Cristo, a matar ese pecado. Otra de las cosas que tenemos que estar dispuestos a matar sería al orgullo. Hay muchos aquí que tenemos un orgullo muy grande, sobre todo con la gente cercana a nosotros. No podemos estar aquí y estar peleados con nuestro hermano. No podemos estar aquí y estar peleados con nuestra esposa o nuestro esposo. Y no te digo que no mereces, lo mejor es estar aquí, pero que no sea por tu orgullo. Tenemos que estar dispuestos a matar el orgullo. Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, nuestro carácter. Tenemos que matar el carácter que traemos. Dios te lo puso, pero lo estás encaminando para otra parte. Tenemos que estar dispuestos a ello. Tenemos que estar dispuestos a morir literalmente por Dios. ¿Sabes? Hace poco estábamos en un congreso de jóvenes y les platicaba de Daniel. Cómo Daniel y sus amigos estaban dispuestos a morir por Dios. Ellos no tenían miedo de morir quemados totalmente. Ellos decían: tenemos la confianza de que nuestro Dios nos va a sacar, y si no, no importa. Nosotros nos tiene que correr eso. ¿Sabes? Cuando yo escucho eso, me llena algo. Cuando yo escucho esas noticias donde un cristiano murió por su fe, me llena. Me llega, porque yo digo, yo no sé si estaría dispuesto. Yo no puedo decir con mi boca que estoy dispuesto, pero yo no sé qué pasaría en esa situación. ¿Sabes? Porque a lo mejor podemos escuchar a Daniel y decimos una historia bonita, lejana, y a lo mejor no tenemos tanta imaginación, pero cuando lo leemos, esas cosas nos tienen que picar. No podemos estar cayendo en lo mismo, en cosas tontas como el orgullo, como nuestro carácter o ciertos pecados. Estas cosas de gente mártires que realmente han dado la vida por Dios, por Cristo, nos tiene que picar. Y yo hoy traigo esto, pero para animarte cómo debemos de vivir como unos verdaderos cristianos. Mira, a un cristiano no lo define cómo canta, cómo se viste, cómo se ve, cómo habla. A un cristiano lo define cómo es con su esposa. A un cristiano lo define cómo es como papá. A un cristiano lo define cómo es como hijo. A mí nadie me dio normas ni reglas. El simple hecho de que yo sé que Dios es mi Padre, yo lo quiero honrar. El hecho de que sé que es mi amigo me hace serle fiel. El hecho de que sé de que Él es un hermano me hace morir por Él. Es que esto es realmente vivir una vida en Cristo.